Que Dios te bendiga y bienvenidos a la Iglesia de Dios Mission Board Yahweh Jireh de Carolina. Celebramos con mucha alegría que podamos adorar juntos y recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nuestro culto está por comenzar, así que prepara tu corazón y dale a Dios con mejor adoración. Él marcará tu vida, trayendo para ti esperanza y salud. Que disfrute nuestro servicio. Dios le bendiga en esta noche, mis amados hermanos. Estamos nuevamente en la campaña de adoración bajo el tema con un corazón íntegro que conecta a Dios. En esta noche estamos dándole la bienvenida a todos los hermanos, juntamente con los que están en las redes, así diciéndole también que cuando tengan peticiones, todo lo que proceda, pueden escribirlo, que estaremos anotándolo y mencionándolo al final del culto. Esta es la Iglesia de Dios, Yahweh Jireh, en el sector Piedras Blancas, en Carolina, cuyo pastor es nuestro hermano Otilio Román. Así que en esta noche hemos venido a gozarnos, hemos venido a llenarnos de su espíritu, hemos venido a que Dios, a través de su palabra y de los cánticos del ministerio de adoración, puedan llevarnos hasta el cielo. Hemos pasado quizás semanas duras, quizás llenas de diferentes situaciones, pero el Dios del cielo en esta noche se ha preparado para servirnos el manjar. ¿Está usted dispuesto a acceder a Él y tomar de lo que Dios tiene para con usted en esta noche? Prepárese, abra su corazón, abra su vida, porque el Dios del cielo en esta noche ha de hablarle a través de los cánticos, a través de su palabra, a través de lo que Él ha preparado para usted. Está de usted que usted esté dispuesto a abrir su corazón. Está de usted que usted esté dispuesto en esta noche a sentir su presencia. Hemos venido a adorar a un Dios vivo, a un Dios que nos ha ayudado y hasta aquí nos ha tenido de pie. En cualquier situación Él ha estado presente, en cualquier enfermedad nos ha dado salud, porque este Dios que nosotros conocemos es un Dios poderoso, es un Dios que podemos sentir su presencia, es un Dios que nos levanta cuando estamos caídos, es un Dios diferente, es un Dios que está con nosotros a través de su Espíritu Santo y nos llena con Él. Cuando lo necesitamos está a nuestro lado. Cuando hay una petición, Él nos escucha. Es un Dios presente que está en nuestra vida día tras día y no cesa de bendecirnos. En esta noche vamos a tomar también parte de su palabra. Y en el Salmo 51, vamos a usar la versión Dios habla hoy. En el Salmo 51, del verso 6 al 11. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: en verdad tú amas en un corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel, y no me apartes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu. Esa es la palabra que Dios ha preparado para hoy, diciéndonos: yo estoy con mi pueblo, he venido a bendecirlo, he venido a llenarlo de mi presencia. Todo depende de la actitud que usted tenga ante este Dios que quiere bendecirte. Abre tu corazón, abre tus manos, ahí llénanos, y que podamos bendecirlo, que podamos abrir nuestra boca y llenarnos de bendición, de que podamos llenarnos de su Espíritu, y en esta noche la alabanza llegue hasta el cielo para provocar que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas. En esta noche adoramos al Dios del cielo. Señor amantísimo y Padre nuestro, nosotros creemos que tú en verdad estás vivo, porque en mi corazón, en mi vida, tú has sido diferente, tú has sido presente, y en mi experiencia, pero yo sé que la experiencia de cada uno de mis hermanos también, tú
tú has sido presente en sus vidas, en el momento difícil, en el momento alegre, en el momento de aflicción, en lo que hemos pasado en esta semana. Tú has sido presente, veraz, y tu espíritu lleno de poder nos llena en esta noche y nos levantamos nuestras manos bendiciendo tu nombre, porque sabemos que tú existes, porque nuestra fe está llena ante tu presencia, de que tú vas a abrir los cielos y nos vas a bendecir en esta noche. Y de esta manera comenzamos esta campaña, continuamos esta campaña para que tú nos sigas bendiciendo. Es el grupo de adoración, en lo íntimo van a cantar a tu nombre. Así que en esta noche, Señor, abrimos nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia.
Señor. Mi alma adora al Señor. Seguimos adorando al Señor. Le decimos que venimos a ofrecer todo nuestro ser, aleluya, como perfume de grato olor, aleluya. En los atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, hazme un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de adoración. En los atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy me entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, hazme un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón
Yo creo que Dios quiere bendecirnos. Quiere mover su espíritu. Quiere que nosotros reconozcamos su presencia. Dios nos convoca cada día a acercarnos a Él con un corazón sincero, con un corazón que Él vea que aún con nuestros errores, con nuestros lamentos, nos acercamos a Él y Él nos escucha. Es un Dios que no se aleja del hombre, es un Dios que lo bendice. Y nosotros estamos agradecidos de eso. Y nuestra boca no puede cesar de alabarle. No puede cesar de que en el culto, cuando llegamos a este templo, podamos glorificar su nombre. Porque Él ha sido real en nuestras vidas. Él nos ha llenado de bendición. Él nos ha hecho saber de que Él es un Dios que está presto para el hombre. No importando las circunstancias, Él sigue siendo Dios. Y en esta noche hemos venido a adorarle. En esta noche hemos venido a bendecirle porque reconocemos que es un Dios vivo y un Dios de poder que nos bendice cada día. No importa las circunstancias, Él nos envía su Espíritu Santo, el Paracleto que Él dejó para que nos acompañara día tras día en cada situación de nuestra vida. No es un Dios lejano, no es un Dios que se aparta del hombre. Es un Dios que nos brinda la mano cada día. Y a veces, aunque nosotros no entendemos las situaciones y creemos que Él está lejos y su silencio puede ser profundo, Él sigue siendo Dios. Y Él se acerca a nuestras vidas para escucharnos. Nos los prometió porque Él dijo: yo soy su pastor y nada. No dijo algunas cosas. Dijo: y nada nos faltará, porque Él sabe guiarnos en deliciosos pastos y junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestras vidas para que nosotros nos sintamos al lado de Él y acompañados por Él. Quizás las situaciones de las personas afuera son diferentes, pero nosotros que conocemos un Dios vivo no somos diferentes, porque tenemos situaciones, tenemos cosas que la vida nos golpea, cosas inesperadas. Pero lo único que es diferente es que el Dios vivo está con nosotros y tenemos a quien aclamar, tenemos a quien acercarnos. Y yo entiendo que ese Dios quiere bendecirnos en esta noche. Abra su boca y yo creo que Dios va a llenar su corazón. En esta noche vamos a bendecir con lo que Dios nos ha bendecido, porque yo entiendo que el ofrendar es una bendición, porque todo nos ha dado Él. Nuestro hermano Vicente, nuestro pastor Vicente va a orar por la ofrenda. Yo entiendo que a veces nosotros decimos la ofrenda, pero es una bendición más que podemos hacer. Bendecir con lo que Dios nos bendice. Nos ponemos en pie, iglesia. Dice el Salmo 96: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Decid las naciones: Jehová reina. Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres quien nos ha permitido tener el aliento de vida, quien nos da las fuerzas cada día, quien nos permite, Señor, ser mayordomos de eso que tú has puesto en nuestras manos. Con gozo, con alegría venimos a ti, Señor, en esta noche, reconociendo que tú eres nuestro Rey y Señor, reconociendo que tú eres el que nos das y que nosotros te ofrecemos a ti en agradecimiento. Yo te pido que bendigas a Yahweh Jireh, porque Yahweh Jireh es bendición a muchos y va a seguir siendo bendición a muchos. Que las familias de Yahweh Jireh, Señor, sean siempre bendecidas por ti y entiendan que sin ti nada podemos hacer, Jehová. Con gozo y alegría te alabamos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Y en esta noche tendremos con nuestro hermano Rafael Pastrana, que es el que nos va a traer la palabra en esta noche. Dios los bendiga a todos. En esta noche vamos a estar trabajando este estudio bajo el tema que es el que se escogió para la campaña de adoración, que lee de la siguiente manera: un corazón íntegro que conecta con Dios. Esta campaña del Ministerio de Adoración comenzó el 13 de mayo y nos hace recordar que nuestra conexión con Dios surge en el contexto de nuestra adoración. Gracias. Y pone énfasis también en el sentido de integridad que debe acompañar nuestro acercamiento a Dios. Pero, ¿qué es integridad? ¿Qué es integridad? ¿Cómo me acerco a Dios en integridad? ¿Soy íntegro para acercarme a Dios? En el servicio de apertura de la campaña, todos participamos en la alabanza al Señor, junto a los cánticos del Ministerio de Adoración, junto a la participación especial de nuestros hermanos Eliud y Vicente Junior, que nos hicieron recordar el cierre del salterio, donde se invita a todos a alabar al Señor con pandero, con flauta, con címbalos, ¿verdad? Con todo tipo de instrumentos. Y sobre todo fuimos ministrados por la palabra de Dios en labios de nuestro hermano Manuel García. Ese fue el servicio de apertura de esta campaña el día 13 de mayo. El hermano Manuel, en dicha ocasión, en una lectura cruzada de los dos libros del profeta Samuel, el último de los jueces de Israel, profeta y sacerdote del Señor, nos recordó los atributos que debería tener un verdadero adorador o una verdadera adoradora de Dios, utilizando como ejemplo al rey David, quien, aunque cometió errores, como bien nos recordó el predicador en esa noche, llenaba todas las expectativas de un verdadero adorador. Es decir, el predicador de la noche selecciona como ejemplo la vida de adoración del rey David, quien aunque cometió errores como los hemos cometido nosotros, llenaba todas las expectativas de un verdadero adorador de Dios. En su reflexión, el hermano Manuel nos recordó que la adoración en David era posible por cuanto se había formado en su corazón mucho antes de llegar a ser rey de Israel. Y nos dijo también en esa ocasión el hermano Manuel que David no buscaba su engrandecimiento personal, cosa que hubiera limitado la obra de Dios en él. Todos recordarán esas expresiones de nuestro hermano Manuel. En dicha reflexión fuimos confrontados con la palabra del Señor, quien nos recordó que algunas de nuestras acciones diarias afectan la humildad
con la cual debemos acercarnos a Dios. Y también nos recordaba el predicador en esa noche, en la apertura de esta campaña, que la adoración es una actitud diaria y continua. Que buscar a Dios tiene un precio, un sacrificio no material. Que nuestra adoración reconoce que hay cosas que no serán como antes. Nos decía que hay cosas que tendremos que soltar en el camino. Soltar cosas habla de desprendimiento, de libertad. El hermano Vicente nos recordaba el miércoles pasado que nosotros somos libres para adorar a Dios. Así que cuando hay libertad, cuando nos desprendemos de las cosas que tenemos que estar dispuestos a desprendernos, podemos adorar a Dios, valga la redundancia, libremente. Y que por lo tanto, nos decía el hermano Vicente el miércoles pasado, nuestra adoración no depende de nuestras circunstancias personales. Y nuevamente utilizó el ejemplo de David, pero ya Vicente lo utiliza siendo rey de Israel o siendo rey sobre Israel para recordar lo que de él se dice en la Biblia. ¿Qué es lo que se dice de David en la Biblia? He hallado en David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y aquí estamos citando Hechos 13:22, pero sabemos que el autor de los Hechos está citando el Antiguo Testamento, el libro primero de Samuel y el libro segundo. Y esto a veces nos suena contraproducente, puesto que nosotros conocemos la historia completa del rey David. Vemos a él, o vemos en él, a un hombre con muchas faltas y con muchas debilidades iguales a las nuestras. ¿Significa entonces integridad la ausencia de errores y de caídas? ¿Significa que aquellos que le hemos fallado al Señor no somos libres para acercarnos a Él y para adorarle? Hoy, en esta noche, yo quisiera continuar con esa línea de pensamiento considerando el texto de Job. Un libro anónimo que el cristianismo heredó de la literatura sapiensal hebrea, cuyo personaje principal se desconoce quién y de dónde era, salvo lo que se dice de él en el texto sagrado. ¿Qué es lo que se dice? Que era varón más grande que todos los orientales. Eso es el único referente que tenemos de la persona de Job cuando vamos a las Sagradas Escrituras. A mí en lo personal me sorprendió cuando el hermano Vicente seleccionó el texto de Job para la campaña, porque la mayoría de las veces que nos acercamos al texto de Job, lo hacemos para hablar de la prueba, para hablar de la angustia, para hablar de la perseverancia, para hablar de la tolerancia, del sufrimiento, de la persecución, de la restitución, de la pérdida. Y porque, como ya explicamos anteriormente, cuando hacemos ya una lectura más académica del texto, ¿verdad? No tanto devocional, encontramos en ese libro, que es un libro teológico sapiencial, un libro lleno, ¿verdad?, de conocimiento, de sabiduría. Un libro único en su clase, en el canon bíblico, cuyo diálogo se encuentra en forma de poesía, para acabar de hacerlo más interesante, ¿verdad? Así nosotros lo encontramos en nuestras Biblias, junto al resto de libros poéticos y sapienciales. Aunque la persona de Job no era israelita, por alguna razón, el pueblo de Israel se reconocía en este libro en el que reencontraba sus propios problemas cotidianos. Uno de los autores consultados
explica que antes de que los sabios definieran la sabiduría, esta ya existía en la práctica sin títulos. Es decir, antes de que se formaran esas grandes escuelas de pensadores, de filósofos orientales, occidentales, la sabiduría existía. Lo que pasa es que nadie le había llamado sabiduría, ¿verdad? Nosotros gozamos de ese conocimiento especial porque la Biblia nos dice a nosotros cuál es el origen de la sabiduría. Y este autor añade que cuando los profetas aún no habían nacido, ya existía la sabiduría del pueblo. Y añade que llegará el tiempo cuando la profecía no será necesaria, pero continuará la sabiduría. Pues la sabiduría en su origen no proviene de una enseñanza externa, sino interna, de la práctica, de la lucha personal, nace de la propia vida del pueblo, crece lentamente a partir de la experiencia. Esa es sabiduría. El que no ha tenido experiencia tiene conocimiento, es un académico, un intelectual, pero la sabiduría se obtiene por la experiencia. La persona que habla de sabiduría ha pasado por se supone al menos que haya pasado por lo cual le está aconsejando, por lo cual le está ministrando, por lo cual lo está induciendo a usted. Entonces, comprendí que cuando nos reunimos a estudiar la palabra de nuestro Señor, a disertar sobre los textos sapienciales que muestran por un lado la fragilidad experimentada por la raza humana y por el otro la grande misericordia de un Dios todopoderoso, sabio, paciente y amoroso, también estamos adorando a Dios con un corazón íntegro. Porque Elohim es el Rey de toda la tierra, cantad con entendimiento. Salmo 47, verso 7, en la Biblia textual, tercera edición. Y la Reina Valera del 60, que es la versión que mayormente utilizamos en nuestras congregaciones, lee de la siguiente manera: porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Qué profundo, hermanos. Cantad con inteligencia. Así que cuando el Señor puso en el corazón del hermano Vicente que esta campaña del Ministerio de Adoración se desarrollara en formato de estudio bíblico, es porque cuando conocemos a Dios en su palabra, le estamos adorando. Pero ¿cómo vamos a adorar a un Dios que no conocemos? El hermano Vicente fue más lejos porque añadía el miércoles pasado que hay instrucciones específicas en el texto sagrado para que nosotros adoremos a Dios en la forma correcta. Respecto del modo de adorar, le decía el hermano. En Job 31:6 lee la Biblia de la siguiente manera: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Reina Valera del 60. La Nueva Versión Internacional lee de la siguiente manera: que Dios pese en una balanza justa y así comprobará mi integridad. Y la Dios habla hoy lee de la siguiente manera: que Dios me pese con balanza justa y se convencerá de mi inocencia. Señor, te pedimos en esta hora que hables a nuestros corazones. Tu palabra ya es bendición, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que por medio de tu Espíritu Santo la selles en nuestros corazones. Que nos des la humildad, la capacidad de poder entenderla, de poder atesorarla, de poder ponerla por práctica. Señor, háblanos en una manera especial. Tú conoces nuestras necesidades y tú has puesto en el corazón de nuestro hermano Vicente el tema, la base escritural, los cánticos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que haga el resto en esta hora.
En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias creyendo lo hecho. Amén. Dije que me quería mantener en el formato de estudio bíblico. La palabra integridad o íntegro es un adjetivo latino que significa intacto o entero y que corresponde a dos términos hebreos. En primer lugar, el término tamim, que significa que es completo. Y ese término aparece más de 90 veces en el Antiguo Testamento. Cuando usted va al Antiguo Testamento, ese término lo va a encontrar más de 90 veces. Y su adjetivo significa sin culpa o sin mancha. Por eso es que más de la mitad de las veces que ocurre, es decir, más de 45 veces, cuando habla de sin culpa o sin mancha, se está refiriendo al animal del sacrificio, ¿verdad? Porque era lo que el Señor encontraba intachable, por cuya razón se ofrecía un holocausto en expiación. Y el segundo término que se encuentra es el término shelem, que significa que es completo, pero añade también que es amigable, que es perfecto y está muy relacionado con la paz, del que deriva también el antiguo nombre de Jerusalén, a decir Salem. Este concepto alude a algo que tiene todas sus partes y en sentido moral se refiere a la persona recta y honrada. La integridad moral es una de las cualidades esenciales exigidas por Dios a su pueblo, tal como lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 13, donde lee: ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Está estrechamente relacionado con la santidad y la perfección, donde la falta de integridad lleva al descarrío, tal como dice la Biblia de los últimos días de Salomón. Cuando vamos al texto vemos que dice: su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Libro Primero de Reyes 11:4. En lo que a Job respecta, la Biblia lo presenta como un modelo de integridad y de rectitud. No obstante, la Biblia no utiliza el término tamim, es decir, sin mancha o sin culpa, y en su lugar utiliza el término tumá, que significa inocencia, rectitud moral y honestidad interior. De las 5 ocasiones que el Antiguo Testamento utiliza este término, 4 de ellas precisamente se encuentran en el libro de Job. Las primeras 2 en el capítulo 2, donde el redactor del texto pone primero a Dios hablando de la integridad que mantenía Job, aún después de haber perdido sus posesiones más preciadas, y luego, y en contraparte, a su esposa, instándole a abandonar su integridad y ponerle fin a su sufrimiento. La tercera ocasión en la que se encuentra esa palabra en el libro de Job, dijimos que de las 5 ocasiones que se usa el término en el Antiguo Testamento, 4 se encuentran en el libro de Job. La tercera se encuentra en el capítulo 27, versículo 5, donde Job asegura que ha de morir manteniendo su integridad. Y la cuarta y última en el texto que acabamos de leer, en Job 31:6. Y yo no creo que sea necesario mucho que abundemos sobre las diferencias de estos términos, porque nosotros que ya contamos con la revelación final de Dios en Jesucristo, sabemos que no existe ni ha existido nunca nadie hallado sin falta delante de Dios. El apóstol Pablo se lo recordó a los romanos cuando le escribió: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Con todo, Job se consideraba íntegro a sí mismo delante de Dios. Claro que esto necesitamos entenderlo
en su contexto teológico. Nuestro versículo de hoy forma parte de un monólogo final de cierre donde Job deja de responderle a sus tres amigos y dirige sus palabras directamente a Dios. Los que hemos estudiado el texto, encontramos un patrón donde hay tres amigos, ¿verdad?, que lo están aconsejando y donde Job tiene que responder a ese consejo para hacerles un contexto temático. Y vemos que a partir ya del capítulo 25, el Job deja de responderle porque ya sus amigos dejan de hablarle, ya dejan de decirle acusaciones, porque no eran consejos, eran acusaciones directas contra su persona. Y Job sigue hablando ahí en un monólogo de 5 o 6 capítulos directos. En varios turnos de condena, sus amigos le acusaron de todo cuanto pudieron. El último de ellos, al bate, Bildad, cuyo nombre significa hijo de contienda o hijo de disensión, le acertó a Job un duro golpe al llamarle impuro e injusto delante de Dios, cosa que nos puede ayudar a entender la frustración que Job tenía a la altura del capítulo 31. Mire, cuando usted lee el capítulo 31, de donde surge la base escritural de esta campaña, en su verso 6, usted va a ver que eso es un capítulo de desesperación. Ya Job dice, y aquí yo voy a seguir hablando porque ya no tengo más nada que perder. Y se vacía, léalo en su casa, estúdielo. Usted va a ver que es como el discurso final antes de que Dios haga conmigo lo que Él quiera. En 3 ocasiones diferentes, en 3 oportunidades diferentes, este hijo de contienda, Bildad, porque eso es lo que significa su nombre, hijo de contienda o hijo de disensión, en las 3 oportunidades que tuvo para arremeter contra su amigo, las aprovechó muy bien. En la primera oportunidad, que fue el capítulo número 8, no tenemos el tiempo suficiente para hablar del libro completo, pero vamos a ser puntuales con aquellas acusaciones más importantes para que usted tenga una idea de la frustración de Job en el capítulo 31. En el capítulo 8, Bildad le dijo a Job que Dios no pervierte la justicia, dando a entender que Job estaba recibiendo el justo pago por sus pecados. Le dice también Bildad a Job en el capítulo 8 que sus hijos habían muerto por ser pecadores. Mira qué clase de amigo. Y en el capítulo 8 le dice que Dios no aborrece al perfecto, dando a entender que Job era imperfecto. Y en su segunda oportunidad al bate, en el capítulo 18, Bildad le dice que la luz de los impíos será apagada. Habla de la vida, de la existencia misma. Surge en el contexto de la memoria del nombre de Job, que sería borrada al no tener descendientes. Usted puede imaginar el cuadro en la situación que él está viviendo, y él le dice, no te preocupes, que después de ti no habrá más memoria, porque ya no tienes descendencia. Y en el capítulo 25, Bildad le pregunta a Job cómo sería justificado un hombre pecador desde su nacimiento delante de Dios. Mi intención, como les dije, no es resumir el libro, pues todos conocemos la historia de la pérdida y de la restitución de Job. Pero lo que sí me gustaría en esta noche es que nos enfoquemos en la lucha interna que se desarrolla en el texto. Esa a la cual nuestro pastor le llamó el domingo pasado el dolor teológico de Job, en clara referencia a los desafíos que nos llevan a preguntarnos por qué nos ocurren cosas malas. ¿Por qué si yo
le sirvo al Señor, soy cristiano, diezmo, ofrendo, asisto a los servicios, trato de hacer el bien en todo momento, soy acusado, soy puesto a prueba y soy afrentado. Conforme la revelación dada en su tiempo, el personaje de este libro, quien a la altura de nuestra lectura de hoy se encontraba hablando solo, basaba su inocencia en lo que él conocía de Dios o en las buenas obras que él había practicado. Así, en este último discurso de defensa, luego de reconocer la soberanía de Dios, el castigo de los pecadores y la necesidad de buscar la sabiduría, Job trajo a la memoria de Dios su trato hacia las viudas, su trato hacia los huérfanos, a los pobres, y fue un poco más lejos al recordarle a Dios que nunca había deseado para sí mismo las jóvenes sirvientas que eran de su propiedad, porque eran siervas de él. Es decir, Job basaba su inocencia, basaba su integridad en las obras. Job basaba su inocencia, basaba su integridad en las obras. No había adulterado en ninguna de las formas posibles. No había cometido fraude ni injusticia. Había sido compasivo. No había puesto su confianza en los bienes materiales, ni había practicado la idolatría en cualquiera de sus dimensiones, en que nunca se había aprovechado de nadie, aun cuando disponía de las influencias necesarias para salir vencedor en los tribunales. Porque cuando usted lee el texto, usted ve que a Job lo respetaban los jueces. Él dice que cuando él pasaba, si los príncipes estaban hablando, se callaban para ver si Job quería hablar primero, ¿verdad? Él gozaba de una influencia, pero él decía, yo no me aproveché de nada de eso. Y en eso era que él basaba su inocencia, en eso era que él basaba su integridad. Pero el problema de Job fue pretender presentarse delante del Dios justo para poner en su balanza lo que él pensaba eran todos los méritos que comprobaban su inocencia. Decía, pondré mi firma en este pliego de descargo. El pliego de descargo es un documento presentado por un acusado en respuesta a una acusación o cargos legales en su contra. Y Job decía, pondré mi firma en este pliego de descargo y que el Todopoderoso me responda. O sea, es que yo no tengo manera de salir culpable si yo soy inocente. Que me juzgue Dios. Que Dios escriba los cargos que tiene contra mí. Y cuando escriban los cargos, me voy a poner el pliego acusatorio de corona sobre mi cabeza y voy a caminar con él. Como quien dice, esto es lo que ustedes tienen contra mí. De esto es lo que se me acusa a mí. Porque Job decía, yo soy inocente, yo soy íntegro. Gracias a Dios que el capítulo 31 culmina explicando que ya Job no habló más para defenderse. Cuando usted lee el cierre del capítulo 31, dice, hasta aquí llegan las palabras de Job. Aleluya. Ya no tenía fuerzas ni siquiera para postular su trayectoria de vida. Y conocemos por el texto sagrado que solo vuelve a hablar en el capítulo 42 para reconocer que su sabiduría solo le alcanzaba para hablar cosas que no entendía y que se arrepentía de todas sus palabras antes de que Dios le restituyera al doble todo lo que había perdido. Y pienso que esto es importante que lo comprendamos. Porque un corazón íntegro que conecta con Dios no busca presentarse delante del Señor basado en sus propios méritos. Aleluya. Mateo el evangelista presenta la historia de un hombre rico interesado en saber cómo podía tener la vida eterna.
Tras ser confrontado por Jesús respecto del cumplimiento de las buenas obras establecidas por mandato divino, este hombre se justificó a sí mismo por haberlas cumplido todas. Le dice, todo lo he hecho, eso es todo. Tú estás hablando de mí. Eso que tú acabas de decir, aquí me tiene la perfección hecha persona. A mí te refieres, Jesús. Eso lo presenta Mateo en su evangelio. Pero Jesús le respondió que si quería ser perfecto delante de Dios, y el texto utiliza para perfecto la palabra griega teleios, que significa completo, lleno, sin falta, y que es el equivalente neotestamentario del hebreo tamim que vimos anteriormente, solo necesitaba hacer una cosa: dejarlo todo atrás y seguir a Jesús. ¿Tú quieres ser perfecto? Una cosa te falta: déjalo todo atrás y sígueme. Y no quiero establecer con esto que necesitamos abandonar todas nuestras posesiones, ni tampoco que esa es la intención de la Biblia. Cuando se nos muestra eso en el texto, la intención no es que nosotros dejemos todo lo que poseemos, pero sí que nos enfoquemos solo en Jesús, en que Jesús es más grande que nuestras bendiciones, en que Jesús es la medida de nuestra perfección, en que Jesús es quien nos hace perfectos, porque somos justificados por Dios y estamos en paz con Él por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Luego, cuando venimos delante del Señor, ya sea para agradecerle por todo el bien que nos ha hecho, o para presentarle nuestras dificultades, que ya Él las conoce, pero que quiere que se las traigamos. Y que se las traigamos con acción de gracia. Lo hacemos todo en los méritos de Jesús. Nuestra entrada al cielo, nuestra audiencia con Dios, nuestra condición de perfección, todo lo que podamos recordarle a Dios, ha de basarse en la persona y en la obra de Jesús. Claro, no podemos ser demasiado injustos con Job, porque nosotros tenemos la revelación completa. Y cuando comenzamos a leer el texto, el redactor, ¿verdad?, en el prólogo, dice que él era justo y que era perfecto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la revelación completa. Y nosotros no podemos ir delante del Señor diciendo: Señor, acuérdate que yo soy bueno, acuérdate que yo soy perfecto, acuérdate que yo soy íntegro. Todo eso yo lo he hecho desde mi juventud, porque el Señor no nos va a recibir de esa manera. Y si nosotros queremos tener un corazón íntegro que conecte con Dios, tenemos que acercarnos a Dios en perfección. Y esa perfección la encontramos única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Aleluya. Curiosamente, el cierre del libro de Job no vuelve a utilizar la palabra adoración, que es la palabra hebrea o el término shahá, que explicó el hermano Manuel en su reflexión el 13 de mayo, y que el texto de Job utiliza solamente en el capítulo 1, en el versículo 20, cuando Job, sin nada material que ofrecer, pues todo le había sido quitado, rindió ofrenda de labios al Señor. Mire cuando únicamente se utiliza el término adoración en Job. Cuando Job, que no tiene nada porque todo le había sido quitado, rinde sacrificio de labios al Señor. Y la Biblia dice, eso es adoración. Aleluya. El texto comienza diciendo que él sacrificaba un animal por cada uno de sus hijos, pero cuando no tiene nada, cuando lo único que tiene, cuando lo único que le queda es la adoración de labios, el texto dice, eso es adoración. La única vez que aparece ese término en el libro de Job. Pero ciertamente
la expresión de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, es suficiente para establecer que Job, en una declaración profundamente adoradora, reconoce la majestad divina, abandona su autosuficiencia y se rinde ante la presencia de Dios en silencio. En silencio. Todos los que nos encontramos hoy aquí, de alguna manera u otra, en algún momento de nuestro transitar por la vida, hemos sido confrontados por los de afuera o por nuestros propios pensamientos, con acusaciones similares a las de los amigos de Job. De ahí que, al igual que el pueblo de Israel hallaba respuesta a sus problemas cotidianos en este libro, nosotros lo utilicemos hoy como palabra de Dios relevante y pertinente a nuestro contexto actual. Una de las preguntas que probablemente todos nos hayamos hecho es: ¿por qué les ocurren cosas malas a las personas justas? Pero también, ¿cómo puedo alabar al Señor en medio de mi sufrimiento? Hay momentos donde nuestro enemigo nos hace creer que las pruebas que experimentamos son el resultado del justo juicio de Dios, que las desgracias que les ocurren a nuestros familiares están relacionadas con la desobediencia. Así como le decía Bildad a Job, le dice: probablemente tus hijos murieron por ser pecadores. E incluso nos hace pensar que no hemos sido justificados por Dios. Pero vengo hoy a decirte de parte del Señor que nuestra adoración no depende de nuestra circunstancia actual, pues nosotros estamos conectados con Dios, quien nos dio su Espíritu Santo como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Que ya fuimos justificados por la fe en Jesucristo y que estamos en paz con Dios, que el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad por cuanto yo he vencido al mundo. Que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A eso he venido yo en esta noche. Y a decirte también que en ocasiones nuestra mejor alabanza al Señor, tal como hizo Job al concluir el capítulo 31, será guardar silencio y esperar en Dios. Aleluya. Y tal vez haya quien pueda decir: hermano Rafael, pero es que usted no conoce la prueba que yo estoy experimentando. Usted no sabe mi situación de salud, ni mi situación económica, mi situación en mi hogar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Usted no sabe los problemas que se han levantado en mi lugar de trabajo, con mis vecinos, con mis familiares. No conoce las pérdidas que he tenido. O podrá decirme también: es que yo he dudado de Dios, le he fallado a Dios y me falta la fe. Aleluya. Pues tengo que decirte que usted tiene toda razón. Yo no lo conozco, pero Dios lo conoce. Y a Dios le ha placido que usted esté hoy aquí en este templo escuchando su palabra para restaurarle. Porque Dios quiere escuchar nuevamente su alabanza. Dios se complace en la adoración que surge de un corazón íntegro conectado con Él. Job estaba desesperado a la altura del capítulo 31. Ya estamos por concluir, pero me gustaría que me acompañaran al capítulo 9. Capítulo 9 de Job, a la altura del versículo 21. Vamos a leer del 21 al 23.
Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. En Job, capítulo 9, versículo 21 al 23, lee de la siguiente manera: soy inocente, pero para mí no marca ninguna diferencia. Desprecio mi vida. Inocente o perverso, para Dios es lo mismo. Por eso digo, Él, hablando de Dios, destruye tanto al intachable como al perverso. Cuando azota la plaga, Él se ríe de la muerte del inocente. Mire, ese es Job, el que la Biblia dice que era un varón justo, perfecto, atribuyéndole a Dios la risa por la desgracia de las personas. Y en ese capítulo mismo, a la altura del versículo 32, Job dice: Dios no es un mortal como yo. Ay, santo. Por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a justicia o llevarlo a juicio. Mire lo que dice: si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con Él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Integridad es reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos del Dios que restaura, que sana y que perdona, que Dios dispuso el medio por el cual podemos estar en comunión con Él, que Él pagó en Jesucristo el precio de nuestra iniquidad, que adoramos a Dios por quien Él es. Job, sin saberlo, desesperadamente estaba diciendo: si tan solo hubiese un mediador entre Dios y yo, pero nosotros lo tenemos. Él lo anhelaba, pero usted y yo ya lo tenemos. Nuestro mediador es Jesucristo, que se compadece porque Él sabe lo que nosotros estamos experimentando, lo que estamos viviendo. Él lo vivió en su carne y Él es sacerdote directo. Ya no hay que hacer el sacrificio de Job, porque nosotros nos vamos de rodillas y Jesucristo se vira y le dice: Padre, yo di mi vida por Él, yo di mi vida por ella. Él es mi hijo, Él es mi hija. Se compadece de nosotros, dice la palabra. Gloria a Dios por el silencio de Job. A veces solo necesitamos presentarnos a Dios en silencio, como muestra de adoración. Estamos acostumbrados y quizás así hemos sido educados a adorar a Dios con cánticos y con instrumentos musicales, todo lo cual el Señor recibe. Pero hay ocasiones donde solo necesitamos presentarnos a Dios en silencio. Cómo estamos, cómo nos sentimos, reconociendo que no existen palabras que puedan describir nuestra condición actual o que puedan justificarnos delante de Él. Dicho proceder es lo que nos hace íntegros, es lo que nos permite adorar a Dios y es lo que nos permite estar conectados con Dios. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me has concedido de traer este estudio, mis hermanos, y por la palabra que has puesto en nuestros corazones. Señor, te pido en el nombre de Jesús que no permitas que nada ni nadie interfiera en nuestra adoración, Dios mío. Sabemos, Señor, que somos débiles, que fallamos, que dudamos, Señor, que en ocasiones podemos apartarnos de la fe del camino, Señor, pero sabemos que tú pagaste el precio de nuestra perfección, que tenemos, Señor, un mediador entre tú y nosotros, aleluya, al cual podemos acudir en momentos de aflicción. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo
obres en nuestros corazones. No permitas, Padre, que salgamos con necesidad en esta hora, Señor. Que esta palabra, Dios mío, dé frutos en los corazones nuestros, Señor. Bendice a nuestros hermanos, aquellos que están a través de las redes, aquellos que han de escuchar esta palabra, Señor, que esta palabra haga la obra para la cual ha sido enviada. Y te vamos a dar toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios los bendiga. Le damos gracias a nuestro hermano Rafael Pastrana por la palabra que nos ha traído en esta noche, que nos enseña a acercarnos a un corazón íntimo y de adoración, porque así tiene que ser nuestra vida, adorando a Dios. Quisiéramos saber si hay algunas peticiones. Nuestro hermano Michael Ramírez, oración por la hermana Isabel y su familia, que el Señor traiga paz a su hogar. Oración por Roniel, nuevo convertido, para que permanezca en el Señor. Además de eso, queremos orar por nuestros enfermos, recordando a nuestro hermano Félix, el esposo de nuestra hermana Rosalina, también nuestra hermana Alba, John Park, y así de esos hermanos que estamos en nuestro presente. También Caleb Ramírez, oración por Evelyn Rodríguez, por sanidad de lupus, oración por sanidad para nuestra hermana Ana Gabriela, por mamá de Johnny Morales, por salud. Así que nuestro hermano Eliud va a orar por los enfermos, recordando por cada uno de nuestros hermanos. Si hay alguien más que quiera mencionar, pues queremos orar por ellos. Así que nuestro hermano Eliud, con usted. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a estar en comunión, ¿verdad?, para poder orar por aquellas necesidades, ¿verdad?, que muchos hermanos tienen. Hay una población infantil también, ¿verdad?, pediátrica. Muchos niños enfermos con todo esto del polvo del Sahara también, muchas hospitalizaciones, ¿verdad? Muchos padres que están desesperados teniendo sus niños hospitalizados con diferentes condiciones. Así que vamos a orar por cada una de estas peticiones, ¿verdad?, para que nuestro Dios tome control y traiga sanidad y restauración a cada uno de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos concedes de llegar hasta tu casa, Señor. Presentamos delante de tu presencia, oh Señor, todas aquellas personas que están convaleciendo con diferentes situaciones de enfermedad, con diferentes crisis, Señor, de salud. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hagas una visita especial en esta noche a muchos de estos lugares, a muchos de estos hogares, a muchos hospitales, Dios mío, a muchos cuartos de hospitales en donde tenemos mucha gente, Dios mío, en este momento que está necesitando sanidad en su cuerpo. Tú eres el sanador por excelencia. Tú pagaste en la cruz del Calvario por todas estas enfermedades. Y confiamos y sabemos que tú tienes el poder, el dominio y la autoridad sobre todas ellas. Así que, Espíritu Santo, te pedimos misericordia por cada uno de nuestros hermanos y que tú te glorifiques en su cuerpo y que traigas sanidad para cada uno de ellos, que se conviertan en testimonios vivos de los milagros y las proezas que tú has hecho en sus vidas a través de la sanidad que trae a su cuerpo. Te damos gracias, Espíritu Santo, te damos gracias, porque sabemos que la visita no ha de detenerse en esta hora para cada uno de ellos. Haz provisión para que cada uno de ellos sienta la sanidad que tú vas a llevar a la vida de ellos. Te damos gracias, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Gracias porque confiamos plenamente en ti. Solo en ti está puesta toda nuestra confianza. En el nombre de Jesús. Amén. Señor amantísimo y Padre nuestro, te damos gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Tú eres el Dios que todo lo haces perfecto, Señor. Hemos llegado aquí para sentir tu presencia, hemos venido aquí para oír tu palabra. Esperamos que nos las podamos llevar en nuestro corazón. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que lleguen bien a sus hogares, que tú los cuides en el camino, que si hay algo que vaya a pasar, Señor, tú lo quites y los protejas, porque para eso confiamos en tu palabra, Señor. En esta noche acompáñanos, Dios. No nos dejes en ningún momento. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado que murió en la cruz. Amén. Damos gloria a Dios por este hermoso tiempo en su presencia. Estoy segura que la palabra que recibiste hoy la atesorarás en tu corazón y será de bendición para tu vida. Te invitamos a nuestros cultos
Y recuerda, seguirnos a través de nuestras redes sociales para que se mantenga informado. Que Dios te bendiga.